7:06 en la mañana. No sé si ando andropáusico, pero me muero de calor. ¿Usted está con frío? Belkis. Un poco, sí. Estoy que muero de calor, le saqué la chaqueta. Es que se emociona en el comentario. Sí, ya. Es que uno lo hace con pasión. Bueno, claro. Con esa misma pasión que hacemos la radio. Gracias. Iniciamos la segunda hora de noticias, 7:06. Esto es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Ayer tuvimos por acá la voz de Carlos Gijón, el vocero de la Presidencia de la República, con su visión sobre este encuentro que mantuvieron las organizaciones sociales con el Ejecutivo. Luego tuvimos a Agustín Cachipuendo, quien es parte de la dirigencia de la CONAIE, igualmente con su visión, de quienes participaron en la reunión. Pero ahora hablemos con quienes no participaron, y a mí debo decirles, Belkis, amigos y amigas, debo decirles que me sorprendió no ver al Frente Unitario de los Trabajadores en este encuentro. Porque estuvo la CONAIE, estuvo la FENOCIN, estuvo el Frente Popular, entiendo que estuvieron otras organizaciones, pero no estuvo el FUT. Y Ángel Sánchez, el presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores, había publicado en su cuenta Twitter que el FUT no iba a asistir porque no fue invitado. Yo quiero preguntarle a don Ángel, que nos acompaña de modo telemático, ¿qué pasó con el Frente Unitario de los Trabajadores? Don Ángel Sánchez, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días a toda la radio audiencia de Sonorama. Bueno, nosotros no concurrimos a la reunión convocada por el presidente porque la reunión fue convocada para la CONAIE. Ustedes ven que a lo largo de toda la semana se había promocionado de que la reunión era únicamente con la CONAIE y a últimas horas el presidente invitó a otras organizaciones. Nosotros no fuimos invitados y por eso no podíamos estar tampoco allí porque hemos hecho gestiones individuales incluso para que el presidente de la República reciba al Frente Unitario de Trabajadores. Además, Fabricio, le debo indicar que los múltiples problemas que tienen las diferentes organizaciones son varios, ¿no? Y muy variados. Tanto es así que en una reunión tan amplia con tantos sectores no se iba a tomar en cuenta también los planteamientos presentados por el Frente Unitario de Trabajadores, porque como vuelvo y repito, son múltiples y eso habíamos pedido nosotros ser recibidos por el presidente en forma individual, Fabricio. Don Ángel, buenos días. Y finalmente, ¿qué respuesta han tenido respecto de aquello? Bueno, sabemos que más adelante nos van a citar y estamos esperando justamente la citación de parte del presidente y como nosotros decimos, siempre dispuestos a acudir en el ánimo de que mediante el consenso, mediante la concertación, lleguemos a superar problemas graves que hoy por hoy están agobiando no solo al país, sino a todos los ecuatorianos, y es necesario que demos una salida. Entonces nosotros estamos esperando la invitación, hemos hecho nuestras gestiones, enviando incluso un nuevo recordatorio, no solo al presidente, también a la ministra Vela, que fue la que nos recibió en nuestra tercera comunicación. Y frente a eso estamos todavía en este compás de espera, compañeros periodistas. Ahora bien, ¿cuántas veces ustedes han pedido ser recibidos y qué respuesta han tenido? No sé si ya lograron entiendo que ya lograron alguna reunión con el Ministerio de Gobierno, pero no con el presidente de la República. ¿Cuántas veces, cuántas misivas ustedes han cursado? Hemos enviado de manera oficial 3 misivas. Al presidente. Al presidente de la República con todos los puntos programáticos de nuestra plataforma de lucha como Frente Unitario. El día de ayer enviamos una cuarta, justamente en el sentido de que cumpla y honre la palabra que dice que quiere reunirse con todos los electores y ratificando lo que dice el Ecuador del Encuentro. Esperemos que el Ecuador del Encuentro sea también con el Frente Unitario de Trabajadores, Fabricio. Usted dice que los temas que buscan abordar son múltiples, son diversos. Analicemos un poco ya más a profundidad justamente todos estos puntos que ustedes tienen en agenda y que buscan de alguna manera acordar con el gobierno. Sí, cómo no. Un tema coincidente con el Colectivo Unitario Nacional es justamente la derogatoria del precio de los combustibles. Ustedes ven que ese tema no solo afecta al Frente Unitario, afecta al pueblo ecuatoriano en general. Otro de los temas que queremos con el
presidente de la República, tratar es la conflictividad laboral. Tenemos conflictos, no atenciones, se puede decir, de parte del Ministerio del Trabajo, de parte del Ministerio de Finanzas, en donde duermen el sueño de los justos los registros de directiva, los conflictos laborales, los pliegos de peticiones. Entonces esas cuestiones también se deben dar paz y no se las da. Entonces esos temas, como ustedes ven, son muy propios del Frente Unitario de Trabajadores. Ustedes Aparte no, de ello, Ángel, perdón que le interrumpa antes de que prosiga. En la plataforma de ustedes no están incorporadas las mismas demandas, por ejemplo, de la CONAIE o del Frente Popular. ¿Son demandas distintas o son muy parecidas, Ángel? son muy parecidas, pero son, eso digo, exclusivamente del Frente Unitario, porque, por ejemplo, la CONAIE no puede tratar los temas laborales, ¿no? No puede tratar la seguridad social que nosotros estamos pidiendo, de que se dé respuesta de parte del gobierno. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Desde cuándo se paga el 40%? ¿Qué se va a hacer con la millonaria deuda que el Estado debe a la seguridad social? Hoy por hoy superan los 16 mil millones de dólares. Y sin embargo se sigue desinvirtiendo de los fondos del IES para cubrir las necesidades que se tienen, por ejemplo, en los fondos de salud. Estas cuestiones, como ustedes ven, son muy importantes y ponen en peligro la seguridad social. Y eso es necesario conversar con el señor presidente de la República. Como ustedes ven, son temas variados. Aparte de eso, el Frente Unitario de Trabajadores, como decimos, no va solo con problemas, no va solo con quejas. Y prueba de ello es que hemos presentado un proyecto de Código Orgánico de Trabajo para también tratar de solucionar los múltiples problemas que se tienen. Y frente a ello, el gobierno obviamente presentó su famosa ley laboral, ¿no? Y ahí estamos viendo que nosotros creamos un código en donde respetamos los derechos de los trabajadores, los derechos de los empleadores, y decimos sí, estabilidad laboral, sí, y estabilidad jurídica para los empresarios. Entonces, esas situaciones nosotros estamos muy claros, y esto queremos tratar con el presidente de la República a fin de llegar a un consenso. Sabemos muy bien la crisis económica que tiene nuestro país, y por ende no vamos a exigir ni ponernos a decir, bueno, se paga porque se paga. No, lleguemos a consensos, como digo, analicemos los casos y a la final acordemos. Ese es el Frente Unitario de Trabajadores, con ese espíritu de colaboración, con ese espíritu de diálogo que siempre lo tenemos y lo seguiremos teniendo. El día de ayer manteníamos un diálogo aquí con el vocero de la Presidencia de la República, Carlos Gijón, y justamente consultábamos acerca de cómo podría quedar estructurada la propuesta en materia laboral que todavía se espera llegue a la Asamblea Nacional, a propósito del encuentro que evidentemente mantuvo el presidente de la República en Carondelet con la dirigencia indígena. Y según pudimos concluir de alguna manera junto con Fabricio o entender de lo que dijo el funcionario, es que no habría mayor variación de la propuesta que se envíe respecto de la inicial urgente en materia económica que fue devuelta y que generó críticas en su momento. ¿Cómo miran ustedes esta posibilidad de que no exista esta flexibilidad para modificar la iniciativa? Bueno, si no hay flexibilidad, tampoco vamos a tener nosotros flexibilidad para permitir la precariedad laboral, para permitir el retroceso en derechos. Eso es absurdo. El Ecuador es suscriptor de convenios internacionales y como tal debe honrar esos convenios, por un lado. Por otro lado, no se puede violar la Constitución, el Código del Trabajo, haciendo leyes regresivas. En materia laboral, todo tiene que ser progresivo, no regresivo. Y eso lo hemos dicho más de una vez y por eso hemos presentado un proyecto que si es que quiere el gobierno o comparar con su famosa ley de oportunidades, ahí vamos a ir viendo las diferencias, las que afectan directamente y las que nosotros proponemos a fin de salir de este empantanamiento y poder solucionar problemas que a futuro tienen que ser beneficiosos para todos. Ustedes, nos recordaba en una de las respuestas anteriores, presentaron un proyecto de nuevo Código del Trabajo. Entiendo que lo canalizaron a través de la bancada del Movimiento Pachacuti. Me parece que el asambleísta Salvador Quispe fue uno de los legisladores que recibió ese proyecto de ley.
¿Qué diferencia tiene ese proyecto de ley que ustedes presentaron, ese proyecto de código? No sé si es una reforma al código actual o es un nuevo código de trabajo y de qué manera se puede diferenciar de la propuesta de creación de oportunidades que en su momento originalmente había presentado el Ejecutivo. Don Ángel Sánchez. Gracias. Este es un nuevo proyecto de Código Laboral, un proyecto ágil, dinámico, que garantiza el trabajo en condiciones dignas, con un salario justo. Aquí hemos recogido incluso lo que hoy no tiene el código actual, ¿no? Ejemplo, el trabajo en plataformas digitales. Ejemplo, el famoso teletrabajo que se ha vuelto una teleesclavitud. Y vamos dándole un tinte normativo en donde se cuide también la salud y seguridad de los trabajadores. Porque a cuenta de teletrabajo, como vuelvo y repito, se ha vuelto una teleesclavitud en donde no hay ni siquiera un programa de prevención. Y aquí estamos viendo que a la corta se está consiguiendo a un hospital en los diferentes teletrabajadores que están obligados a laborar en sus casas en unas condiciones no adecuadas. Ejemplo, la ergonomía, ejemplo, la misma, se puede decir, funcionalidad donde trabaja. No es lo mismo trabajar en una mesa que trabajar en un escritorio con un sillón ergonómico que le proporcione no solo confort y comodidad al trabajador, sino que también le proporcione seguridad en lo que está haciendo. Entonces, estas situaciones nosotros hemos denunciado, estas situaciones recogemos en el nuevo código y vuelvo y repito, lo que creemos y pensamos es crear seguridad laboral para los trabajadores, seguridad jurídica a las empresas, para que sea de parte y parte, unos ganan y otros también ganan y el Ecuador progresa. Eso es lo que proponemos. Y de esto ustedes han hablado, se plantea un diálogo con el presidente que todavía no lo tienen, pero han hablado, por ejemplo, con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. ¿Han tenido algún acercamiento con él? Bueno, vuelvo y repito, ni siquiera nos reciben para solucionar la conflictividad laboral. Imagínense que un simple registro de directiva que tiene que hacerla de la manera más rápida a fin de que no se paralicen las actividades en los sindicatos, duermen 5, un año, 5 meses, un año. Entonces, eso cuando atiende. Y cuando no atiende tenemos casos desde el año 2019, señores periodistas, y sin embargo se sigue esperando que atiendan. Entonces es necesario que también las autoridades se sensibilicen, porque esto está llegando a un caos que ya no tiene de dónde regresar, un caos en donde estamos exigiendo que los ministerios presten la atención debida a todas las peticiones y a los múltiples problemas que tenemos las organizaciones sindicales de todo el país. No se trata solo del Frente Unitario, de todo el país tenemos el problema. Y eso es necesario conversar con el presidente, porque nos hemos cansado de enviar documentos al ministro de Trabajo, al ministro de Finanzas. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Y no les paran bola pese al envío de los documentos, don Ángel. Perdón que utilice este término tan coloquial, pero no les paran bola. No nos paran bola, y por eso vamos a tener que recrudecer en esas acciones, como por ejemplo aplanadoras y marchas a los diferentes ministerios a fin de que seamos atendidos. No nos queda otra alternativa, señores periodistas. Ahora, don Ángel Sánchez, esto que estamos conversando, la necesidad que tienen ustedes de conversar con el presidente, no lo han logrado, no han podido hablar con el ministro de Trabajo. Bueno, esto ocurre cuando estamos a puertas de entrar al último tramo del año, pero además cuando ya se comienza a activar los diálogos para la fijación del nuevo salario básico unificado. El Frente Unitario de los Trabajadores va a participar de estos diálogos en el, creo que se llama Consejo Nacional de Salarios, no sé si sigue llamando así, Consejo Nacional del Trabajo, perdón. En el Consejo Nacional del Trabajo, ¿ustedes van a tener representante o no, don Ángel? No tenemos representantes. Nosotros, cuando convocaron a eso, cuestionamos justamente la forma de convocar y la forma de elegir. Habíamos manifestado de manera clara de que esa no es la manera como se tenía que elegir, sin embargo ya lo eligieron. Y por eso vamos a presentar una demanda a la Organización Internacional del Trabajo, justamente recalcando ese incumplimiento que se hizo de parte del Ministerio de Trabajo. Don Ángel, a propósito de la pregunta que le planteaba anteriormente, usted manifiesta y ustedes han sostenido que no se puede permitir la precarización laboral. Sin embargo, el gobierno, que insiste en su propuesta en materia laboral, ha dicho que no hay nada más precario que 7 de cada 10 ecuatorianos no tengan empleo. ¿Cómo leen ustedes esta postura? Leemos una postura y les responderíamos igual al presidente de la República: nada hay más precario, dice, que no tener trabajo.
pero nosotros diríamos, nada más perverso que quitar derechos sabiendo que va a afectar a la clase laboral. Y lo hemos dicho no hoy, lo hemos dicho varias veces. Entonces, si queremos crear trabajo, el trabajo no se crea mediante ley, el trabajo se crea de 1001 formas. Y le hemos dado nosotros incluso algunas soluciones, pero tampoco se atiende. Por eso es necesario conversar con el presidente de la República y ponernos de acuerdo en estas y otras múltiples necesidades que tenemos, no solo los trabajadores, el pueblo ecuatoriano en general. Oiga, don Ángel, ¿quién representa a los trabajadores en el Consejo Nacional del Trabajo? A ver, ahí los que están allí... Los de la CUT. De la CUT, sí, y el compañero, el ex compañero, Edgar Zarango, porque cuando se traicionan derechos no se puede llamar compañero. Pero Edgar Zarango era presidente del FUT, pues, ¿o no? Fue expulsado del FUT, el señor Zarango. ¿Y por qué lo expulsaron? Justamente por alta traición a los intereses laborales. Acuérdense que en el gobierno que terminó mismo ya se vio la necesidad de hacer, y mediante resolución del Frente Unitario de Trabajadores, habíamos manifestado esa situación. ¿Y cómo está la relación del FUT con la CUT? ¿O no hay ningún tipo de relación con la CUT? Bueno, con la CUT no hemos tenido ninguna relación. Es más, eso digo, nosotros, como vuelvo y repito, presentamos proyectos, no vamos solo con problemas. Y prueba de ello es lo que estamos haciendo, esperando de que el CAL también califique nuestro proyecto y se pueda discutir ya en la Asamblea Nacional. Ahora, el tema de la CUT, claro, hay que recordar, la CUT nació en su momento como una especie de espacio para disputarles a ustedes, del Frente Unitario de los Trabajadores, la, entre comillas, hegemonía de la parte sindical. La CUT era aliada del correísmo, luego fue aliada del presidente Moreno y entiendo que ahora tiene una postura de respaldo al presidente Lasso. ¿Cómo ven ustedes ese comportamiento de la CUT, don Ángel? Nosotros más que nadie no debemos juzgar eso, sino el pueblo y los trabajadores del Ecuador. Fue creado justamente en el 12º piso del Ministerio del Trabajo, a justo y medida del presidente de turno en ese tiempo, Rafael Correa. Con ellos agruparon una serie de leyes que prácticamente quitaron y mermaron derechos a los trabajadores. Entonces, ¿qué podemos tener nosotros como una buena experiencia? No, una experiencia amarga que sufrió el país, que sufrieron los trabajadores y que hoy por hoy vemos con preocupación de que siguen en esas prácticas. Nosotros no queremos, y digo claramente, no estamos ni para juzgar, ni para analizar ese tipo de actuaciones, que sea el pueblo, que sean los trabajadores que analicen y vean quién los representa. Don Ángel, ¿ven ustedes la posibilidad de trabajar en estos momentos en una propuesta integral de nuevo código de trabajo? Y lo pregunto porque también hay posturas que dan cuenta de que es necesario avanzar en reformas puntuales para dar atención inmediata justamente a esta necesidad de generar empleo en el país. Quizá trabajar en un nuevo código integral tomaría mucho más tiempo. Y bueno, ya ha tomado todo este tiempo porque es una discusión que viene de periodos legislativos anteriores inclusive. Así es, sí. Tomaría demasiado tiempo porque imagínese una reforma conlleva bastante tiempo. Elaborar un nuevo código mucho más. Nosotros, ¿qué creeríamos que si es que en realidad quiere hacerse un diálogo sincero, un diálogo concreto, un diálogo coherente? Lo lógico es que llamen a conversar a las partes que estamos ahí en conflicto, pues, y con las partes se discuta. O sea, no es posible sostener una precariedad laboral desde la famosa ley creando oportunidades y mirar también qué es lo que propone el Frente Unitario. Lo que más se puede hacer allí, y creo que si el gobierno tuviera esa capacidad de hacer, llamar a los actores y poner las dos leyes ahí en consenso y vayamos acordando lo que beneficie al país, vuelvo y repito, pero nosotros creemos sinceramente que nuestro proyecto ha recogido todas y cada una de esas situaciones a fin de que se pueda tratar, se pueda aprobar en la Asamblea Nacional en beneficio de todo el Ecuador. Y aquí digo, en beneficio de todos, no solo del Frente Unitario, porque hemos pensado, como vuelvo y repito, dar seguridad jurídica a los empleadores
dar seguridad laboral a los trabajadores. Ahora, también ustedes, don Ángel Sánchez, respetuosamente le voy a plantear esta inquietud. Ustedes también han recibido una serie de cuestionamientos de algunos sectores que consideran que ustedes responden a una dirigencia que ha permanecido durante mucho tiempo, que no le ha dado espacio a refrescar justamente esa dirigencia. Le ha mencionado usted, ha mencionado a don Mesías Tatamuez, que cuánto tiempo han permanecido justamente en esos espacios. ¿Cómo justificar, digamos, la presencia que tienen ustedes en la dirigencia del FUT? Le planteo respetuosamente esto, porque son comentarios que justamente tienen algunos detractores de la dirigencia del FUT. Don Ángel Sánchez. Muchísimas gracias, la pregunta muy oportuna. Yo lo que debo responder al país. Mire, yo estoy en la dirigencia recién mi segunda presidencia, como presidente de la CEOL y como presidente del Frente Unitario. Yo no veo en dónde me he eternizado. Primero, respetuoso de la ley. Nosotros en nuestra confederación respetamos muchísimo eso y vuelvo y repito, es mi segunda presidencia, quiere decir 6 años al mando de la Confederación Nacional de Organizaciones Sindicales Libres, la CEOL, y ahora al mando del Frente Unitario como presidente de turno. Entonces, ¿qué viene después de esto? Lo que ya me han preguntado, Fabricio, y yo no tengo ningún empacho en responder. ¿Qué viene después de Ángel Sánchez? Se puede decir otro dirigente. Y para eso estamos preparando las bases para que asuma cualquier otro dirigente. Respecto a lo que usted me dice, que muchos se han eternizado, que respondan cada una de las centrales. Pero ha habido eso, digamos, ha habido dirigentes que se han eternizado en las centrales sindicales, don Ángel. Respecto a esa pregunta, vemos que en la práctica así ha pasado, pero no en la Confederación, no en la CEOL, y nosotros no estamos cuestionando a las centrales. Cada central es autónoma, cada central tiene su propia organización, sus propios estatutos, y mediante eso tienen que cumplir la ley. Eso es uno. Lo otro, en el Ministerio de Trabajo, donde se registran nuestras directivas, son ellos los encargados en velar y ver esas normativas, ¿no? No son ni siquiera las centrales, son los encargados. El Ministerio de Trabajo es el que registra directivas. Nosotros estamos cumpliendo con todo y vamos a seguir cumpliendo esto en beneficio de todo el Ecuador. Don Ángel Sánchez, una cosa más para ir cerrando. El FUT tiene una expectativa, usted nos ha aclarado, el FUT no es parte del Consejo Nacional de Trabajo, ha expresado sus cuestionamientos justamente a la manera como se dio paso a una representación sindical en este espacio que es tripartito para, entre otras cosas, establecer la fijación del salario básico unificado. Pero, digamos, desde afuera, el FUT tiene una propuesta sobre la fijación del salario básico unificado para 2022, tomando en cuenta que en 2021 se mantuvo el mismo salario básico unificado de 2020 por el contexto de la pandemia y la crisis económica. Mire, ahí yo incluso sin proponer ni lo que antes se proponía, ¿no? Por ejemplo, tomar en cuenta el índice de inflación, sin tomar en cuenta la canasta básica. Yo simplemente les respondería ahí, mire, el presidente debe honrar su palabra de lo que prometió en campaña. Dijo que el salario iba a subir a $500. Si eso es así, ¿qué tendría que hacer? Poner por lo menos este año, $25 por en los 4 años de mandato que tiene, llegue a los $500. Pero sabemos de antemano que eso no lo van a hacer porque el espíritu nuevamente es de seguir congelados, seguir perjudicando al pueblo. Cuando se permite subir el combustible, y eso ha encarecido todos los productos de primera necesidad, y pensar que con el mismo sueldo, que no siquiera se está ganando los $400, ese sueldo, como usted ve con la famosa ley humanitaria, se ha reducido a menos de $200. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un trabajador siga sobreviviendo con ese sueldo cuando legalmente se le está quitando la oportunidad de tener la progresividad? Eso es lo que preguntamos y eso es lo que decimos al presidente. Mire, si solo honrara su palabra, estaría poniendo de plano $25. Sabemos que no lo van a hacer. Correcto, don Ángel Sánchez. Le agradecemos por el tiempo y por la gentileza. Estamos expectantes si efectivamente el presidente Lasso da paso a un encuentro con ustedes como dirigencia del Frente Unitario de los Trabajadores. Muy amable, don Ángel Sánchez. Que tenga un buen día.
Con todo gusto, Fabricio, muchísimas gracias a los señores de Sonora. Gracias. Ángel Sánchez, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores, con su visión, en su explicación, dice que el FUT no fue invitado a esta reunión que mantuvo el miércoles el presidente Lasso con varias organizaciones sociales. De hecho, esa reunión del presidente Lasso no fue solamente con los indígenas, sino también con otros grupos sociales. Estuvo el Frente Popular, cuyos dirigentes son cercanos al FUT, pero invitaron al Frente Popular y no invitaron al FUT. Nos dicen, no nos invitaron, no nos han contestado, tampoco nos hemos reunido con el ministro de Trabajo. Yo digo, en el fondo, Belkis, amigos y amigas, me parece que además hay un problema de división en el sector sindical, marcado, por ejemplo, por la CUT y el FUT. La CUT que nació en su momento con una visión, y esto yo lo he criticado públicamente. O sea, la CUT tenía una visión cercana al correísmo, luego la CUT tuvo una visión cercana al morenismo, y luego la CUT con sus dirigentes apoyaron al presidente Lasso. Entonces, no sé cuál es el sustento ideológico de la CUT. Al igual y como ocurrió con el tema del magisterio, ¿no? Tenías la Igualito. Unión Nacional de Educadores, pero a la par, durante ese gobierno también surgió otra organización afín precisamente al régimen. Sí. Digamos, estas son las incoherencias que muchas veces tienen algunas organizaciones y algunos actores. Bueno, 7:32, pausa, y al retornar estaremos dialogando con el jurista Stalin Raza, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.